Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia y mirá el tremendo video que te traemos hoy. Seguimos en la saga de la cal y hoy te traemos una técnica decorativa muy antigua. Esta técnica se cree que nació en Egipto, luego fue atravesando todos los países árabes, se expandió por Marruecos y finalmente llegó a Grecia y Roma. Con el tiempo, los artistas italianos del Renacimiento terminaron de influenciarla para lograr una técnica decorativa de una calidad, de una durabilidad, de una dureza, de una resistencia e impermeabilidad notables. La técnica que te traemos hoy sigue desarrollando y profundizando técnicas de trabajo con cal, con yeso y con áridos de calidad. En el video del día de hoy te traemos esgrafiado. Bueno, ya tenemos preparadas todas las herramientas, fíjate la cantidad de herramientas que vamos a estar usando, un grupo de herramientas especiales que ya te voy a contar y por supuesto, como siempre, los materiales, los áridos, nuestra cal en pasta y en breve estamos mostrándote cuáles son los tips más importantes para este esgrafiado. Vamos a estar trabajando en el quincho, más precisamente en este sector de la pared superior de la parrilla, y lo que voy a hacer es aplicar un paramento, como en este video que te dejo por acá arriba, sobre la cual después vamos a agregar un estucado y finalmente hacer el tallado del esgrafiado. Acabo de hacer un dibujo de lo que va a ser el pequeño paramento que voy a incorporar en este sector de la parrilla. Removés la pintura que ya tenés, en este caso una pintura a la cal que removí con el cepillo de alambre. Aplicás una lechada de cal, que recordá que es cal en pasta disuelta en un poco de agua. De esta manera generamos un mordiente para la aplicación del paramento. Ya tengo todo listo para hacer el paramento base y para eso elegí nuevamente una mezcla de trabadillo. Recordá que el trabadillo es una parte de cal por una parte de yeso, que puede variar la proporción, y ese volumen lo voy a igualar con un volumen de árido, en este caso arena de cuarzo. Por si no te acordás, te dejo este video, buscalo en el canal, donde te explico absolutamente todo acerca del trabadillo. La primera capa la voy a colorear buscando un marrón, así que voy a trabajar con pigmento rojo y con un poco de pigmento negro. Voy a ir haciéndolo a ojo, o sea, voy a ir agregando hasta llegar al punto de color que a mí me vaya a interesar. Ya mezclé la arena de cuarzo, la cal en pasta y ya le agregué el color y logré el color que queríamos. Y ahora voy a pasar a agregarle un poco de agua de cítrico, que recordá que actúa como retardador del fraguado del yeso, y ahora le voy a agregar la proporción de yeso. Listo, tengo la pasta terminada, así que voy a comenzar con el aplicado en el muro. Fíjate que lo que estoy haciendo es rellenar, pero me estoy pasando un poco de la línea porque después voy a hacer un recorte de todo lo que es el rectángulo para que quede bien parejo. Bien, acabo de hacer el perfilado lateral, le hice el bisel a toda la vuelta del paramento y lo que voy a hacer ahora ya sí es dejarlo secar, así mañana le podemos aplicar la capa siguiente. Bueno, perfecto, ya pasó un día desde que terminamos de aplicar
el paramento, con la coloración. Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar la segunda capa, que es sobre la cual vamos a hacer el esgrafiado propiamente dicho, y es la capa que se va a estar tallando. Bien, vamos a empezar a preparar lo que sería la mezcla para aplicar la capa, que es la que vamos a estar esgrafiando. Para eso lo que elegí es 2 partes de árido por 1 parte de cal en pasta. Y esa parte de áridos la voy a hacer 50% de arena de cuarzo de 0,8, que es lo que venimos trabajando hasta acá, y el otro 50% va a ser un árido más fino, en este caso la marmolina impalpable que también venimos usando. En este caso, por supuesto, al no tener yeso, solamente voy a usar agua común. ¿Y por qué elegí este tipo de áridos? Por un lado, porque quiero mantener un poco más el blanco, por eso la marmolina, pero la arena de cuarzo me va a dar una mezcla un poco más magra, que se llama, que es lo que estamos haciendo, con poca carga de lo que se considera material graso, que es la cal en pasta. Entonces va a ser mucho más fácil de esgrafiar y mucho más fácil de remover con los utensilios. Hasta ahora en nuestros videos, en todos estos que te muestro acá, trabajamos siempre con masas equilibradas, trabajamos con la misma cantidad de cal que de árido. En este caso cambia un poco la textura, logro una masa mucho más magra que me va a dar un poco menos de untuosidad, pero me va a favorecer el esgrafiado que tengo que hacer, ese tallado que tengo que hacer de la mezcla. Esa rusticidad y esos punteados es lo que yo estaba buscando con la arena de cuarzo, para que no me quede algo del todo blanco, sino más bien veteado o punteado, mejor dicho. Fíjate que la esponja la estoy pasando a 45 grados, que es aproximadamente el biselado que le hice. Bueno, perfecto. Acabo de terminar de pasar la espuma. Fíjate la rusticidad que ya logramos. Terminé de biselar los bordes. Ya está todo bien parejito. Hice una limpieza alrededor. Y ahora Ani te va a enseñar a hacer la plantilla con el motivo que elegimos para hacer el esgrafiado en esta pared. Paso 1. Elegís tu diseño. Lo transcribís a una cuadrícula. En este caso nosotros elegimos la guardapampa. Paso 2. Calcas el motivo en un papel manteca. Paso número 3. Vamos a agujerear con una aguja o un punzón sobre la línea, dejando espacios. Fíjate que estoy usando una base de Tergopor para que sea más sencillo. Bueno, ya tenemos lista la plantilla. Ahora la vamos a apoyar y la vamos a traspasar al paramento. Bueno, lo que tenemos acá es una muñequilla, es una bolsita de lienzo, está rellena de polvo de carbón y es lo que vamos a usar para traspasar el motivo al paramento. Bueno, ya estamos listos para transferir el motivo que hizo Ani al pedacito de muro. Así que vamos con eso y con la muñequilla vamos a transferir esos puntos.
Bueno, ya terminamos de transferir el motivo. Vamos a esperar que seque un poquito más el paramento y ya vamos a estar comenzando con lo que sería el esgrafiado propiamente dicho. Bueno, acá estoy con las herramientas que voy a usar. Por supuesto que no son las herramientas especiales para esgrafiado, sino que yo me las fui haciendo con diferentes cuchillos, diferentes gubias viejas que tenía. Saqué una serie de puntas diferentes, puntas bien punzantes, puntas planas. Bueno, vamos a ver, tratar de arreglarnos con lo que tenemos, como hacemos siempre en este canal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir con una hojita tipo cúter o bien cortante, marcar todas las líneas, unir todos esos puntos y marcar todas las líneas que tenemos que esgrafiar. A mí me gusta empezar siempre así, vertical, y después hacer la unión en horizontal. Bien despacito, no hay que irse muy profundo, porque recordemos que tiene una determinada profundidad. Si me paso voy a llegar a lo que es ya el color. Bueno, ahora voy a ir con los cortes horizontales. Siempre conviene desde el extremo hacia adentro. Y bien despacito. Si se sale un poquito algún borde, no te preocupes porque siempre hay posibilidad de arreglarlo. Pero cuanto más prolijo lo hagas, mucho mejor. Es importante hacer la salvedad de que esto tiene que estar húmedo, ¿sí? No tiene que terminar de carbonatar ni de secar demasiado, porque si no es difícil remover y se va a unir con la capa del fondo y no es lo que quisiéramos. Ahora con una punta más bien plana, lo que voy a tratar de empezar es a raspar a fin de ir removiendo. Voy a ir vaciando a poquito, sin apuro. Bueno, ahí voy llegando ya a lo que sería el color del fondo. Y lo voy destapando.
Voy a hacer ahora todo un repaso de lo que son ángulos, tratando de que queden lo más limpios posibles, con una herramienta con una buena punta, a fin de sacar todo lo que son esquinas sobre todo, y tratando de marcar bien al fondo lo que es la geometría completa de cada una de las líneas. Te quiero contar qué pasa, por ejemplo, cuando acá se saltó un poco la puntita, y si te pones a mirar hay algunos detalles. Lo que vamos a hacer es, con un poquito de la mezcla con la que aplicamos la segunda capa, simplemente con una esteca o con algo tipo espátula bien finita, puedes completar el espacio, ahí tratando de mantener la forma. Lo vas a dejar un poquito y después venís y lo terminás de limpiar. Bueno, realmente estamos muy contentos con cómo nos quedó este esgrafiado. La verdad que es una solución decorativa muy interesante para hacer guardas, para hacer incluso muros, columnas y todo lo que vos quieras decorar. Por supuesto, nosotros usamos solamente 2 colores, pero son infinitas las posibilidades de combinaciones de colores, de formas geométricas. Y por supuesto que hay un montón de formas de hacer esto que nosotros hicimos hoy, y las iremos descubriendo en el transcurso de lo que sigue de la saga de la cal. Y como en todos nuestros videos, te voy a dejar la palabra clave, que en este caso es: queremos que aparezca Ani. Si vos dejás esa frase acá abajo, nos vas a estar diciendo que te gustó lo que estuvimos haciendo, que te gustó lo que compartimos, y además vas a sumar a una persona más acá adelante. Le vas a estar dando impulso a Ani para que se anime de una vez por todas para salir en cámara, porque lo que trabaja es un montón, pero bueno, siempre me toca estar a mí de este lado. Muchas gracias por habernos acompañado, saludo a todos nuestros miembros, nos vemos en el próximo video.